me voy a sentar yo. Ahí, de este lado. Nos Pues ponemos si voy a voltear para acá, Ajá. entonces tenerla de este lado. Ajá. Vale. Y ese fue el error que tuve. Aquí ya ves. ¿Así o se pone como que en esta parte? No, igual. Y ahí capelito. Ahí se ve. Bueno, probando 1, 2. ¿No te ves en el espejo? Yo no me veo en el espejo. Que nomás el espejo nomás es para. Porque esta aplicación nomás permite, como las aplicaciones del celular que son de fábrica, no agarran los micrófonos así normal, tienes que usar tu aplicación para grabar con el celular. Ya. Entonces bajas esta aplicación y esta aplicación lo malo que tiene es de que no puedes usar la cámara front de la cámara de atrás, la trasera, para usar los micrófonos. O sea, tienes que usar no es al revés, no puedes usar la frontal. Tienes que usar la de atrás para poder usar los micrófonos. ¿Ya estás grabando? Ya. la Desde que antes de que nos sentáramos ya estaba. Bueno, tú dime cómo está el pedo, cómo lo hacen. Sí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de a qué horas estén viendo este podcast, para la raza, número 4. Sí, se me olvidó. Alan. Alan de la Garza. De la Garza. Y te iba a decir, Alan, no. Pues este capítulo número 4 para la raza nos acompaña nuestro amigo, un amigo que batallé mucho para conseguirlo porque es muy difícil contactarlo. Porque su contenido es algo que le ha traído un poquito de problemas. Y ya ponernos de acuerdo para yo pasar por él y traerlo para acá, para la madriguera. Pues nuestro amigo Alan de la Garza tiene una página. Sí, Escepticismo Racional se llama. Está muy interesante su página y si tienen chance de ir a echarle un vistazo y escuchar un poquito de lo que trata su contenido, está bastante muy chido. Y es una persona que lee mucho y pues... Hago lo que puedo. Sí. Hago lo que puedo. ¿Eres egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León? Empecé a estudiar ahí y terminé en la UR. ¿Ya acabaste la Sí, carrera? ya. Entonces eres egresado de la UR. De la UR, pero empecé en la uni. Ahí en la uni, bueno, yo me quedé, que estabas en la uni. ¿Qué estabas estudiando ahí en la uni? Ingeniería civil. ¿Y no te gustó o se te hizo muy complicado? No, sí me gustó, o sea, sí me gustó, solamente que pues los horarios de la facultad eran pues en la carrera eran muy pesados y no tenía tiempo. Era prácticamente lo mismo porque en la UR también tenía que trabajar, pero era más como llevadero el tema del tiempo y así. Pero se me acomodó más por horarios ahí, entonces allá terminé. Ajá. ¿Y en la UR hiciste la misma carrera? Sí, la misma, la continué, revalidé materias y todo. Yo tenía una idea de que tú estás haciendo matemáticas, ciencias de la matemática, algo así. ¿Hay una carrera así en la Universidad Autónoma? Sí, está la carrera de físico o matemático. Ajá. Pero no, yo soy ingeniero. Pues es física aplicada, al fin y al cabo, pues sí. Pero ya estás hablando de otros niveles, ¿no? Con los físicos o los matemáticos. Sí, los químicos. Ya es otra cosa, es algo más complicado allá. Entonces, vamos a ir poquito. ¿Estilo de música? El estilo de música que yo escucho es bastante variado. De hecho, sí es muy variado porque también depende mucho lo que... Yo me guío mucho por lo que me gusta y aparte por lo que yo sé tocar, porque me gusta mucho tocar y cantar y así. Yo empecé tocando batería y después le di a la cantada. Yo, por ejemplo, pagaba mi escuela cantando en los camiones, ¿no? Me iba en la uni y ahí me ponía a tocar con la guitarra, me aprendí unas 5 canciones y me iba, ¿no? De ida y de regresa ahí en la universidad. Y pues como había muchos estudiantes, pues sí les gustaba, ¿no? Y todo esto. ¿Eras de los que subía al camión con la guitarra y tocaba en el camión? Sí. Yo quería hacer eso. Está chido. No obviamente por necesidad. Tú tampoco lo haces por necesidad. Yo lo hacía por necesidad. Sí, eso hace. Yo lo hacía el RAI.
o sea, yo lo hacía por necesidad porque pues necesitaba pagarme mi escuela. Ajá. Entonces tenía un trabajo de medio tiempo y aparte del tiempo que tenía libre, pues me iba a los camiones a tocar. Ah, cool. Yo conocí un camarada también que sí se dedicaba a eso y sí sacaba buenos. Sí se gana bien, pero es muy cansado. Sí. Yo sé, yo no podía trabajar más de 4 horas, al menos yo, porque sí terminaba medio afónico y Sí, no, y así. te duele la garganta. Llegó un punto en el que por Mercado Libre me acuerdo, me compré un amplificador chiquito con un micrófono Ajá. así y ya mínimo ya no me cansaba tanto, ¿no? Y estaba No, interesante. se me hace muy chido eso. Ujú. De un día no sé, subirme al camión y tocar. Sí, 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 es que Esas dos pues. sí, está chido y pues conoces mucha gente porque pues de repente te empiezas a Sí. relacionar con la misma raza que trabaja en la calle y así. Y aparte sí, está chido, digo, lo único malo es que depende de lo que hagas. Si cantas o haces como que algo más pesadito como eso, pues sí terminas medio cansadillo, ¿no? Dices que te aprendiste 3, 4 canciones. Me iba aprendiendo de vez en cuando, hasta me aprendí unas de Dragon Ball para cantar ahí, porque pues eran puros estudiantes, Ah, ¿no? no, sí, no. Y a la gente les gustaba un chingo eso. Las 3 rolas primeras que te acuerdas tú que tocaste ahí en el camión. Ay, la primera canción que toqué en el camión fue la de No dejes que de Caifanes. Ahí, güey. Esa fue la primera vez que canté. Y Duncan Du, la de En algún lugar. No sé si Ajá. sacas esa. La otra cosa está buena. Duncan se llama. Duncan Du. Es una canción así como ochentera, así como estilo, no sé. Es que me suena el nombre. A lo Seguramente mejor sí, sí lo he escuchado a lo mejor. seguramente la has escuchado, pero a lo mejor como no es así como que muy, muy, muy conocido el Ajá. grupo. Y así, pues, esas, me aprendí la de Chayanne, ¿cómo se llama esta? Lo dejaría todo. Ah, La de Mi historia entre tus dedos. sí, hay que entrarle Es que a. le entras, no, aparte me gusta, o sea, sí me gusta esa música. Te digo, depende de lo que yo sepa tocar o lo que a mí me guste hacer así. Realmente no sé, es algo es muy variado, ¿no? A mí me puedes ver escuchando eso, de repente música clásica, o de repente me puedes escuchar, no sé, pop o rock, heavy, hasta black metal, o sea, no sé, es muy variado, ¿no? Sí. Lo que no me gusta es la banda, el reggaetón, Mm. las colombias y ¿Las Colombias de Colombia o las Colombias de aquí? O ni una, ni una, o sea, ¿no? no soy fan, la verdad. Pero, o sea, igual, o sea, es como que X, ¿no? O sea, pues estoy acostumbrado, pues aquí vivo, ¿no? En Ajá. Monterrey se Sí, sí, escucha sí. mucho. Sí, tienes que saber quién es Pero, Lalo Mora y todo eso. sí, o sea, sí lo saco y así, pero no es como que yo lo ponga, ¿no? Ajá. Y así. Pero no, o sea, es muy, muy variado, la verdad, el tema de la música. Sí. Eh, bueno, el reggaetón es, no, No, no sé, bueno, no, para reggaetón mí no es me una gusta. basura. A mí me da, o sea, Sí, no, 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 no es como de mi agrado, no es de mi agrado, de hecho. sí, es así como una comparación, si fuera comida, pues el reggaetón sería como Habas, unos rufles. no. No, habas, Para mí a las habas, no, desde que se están cocinando huelen a calcetín, güey, sacas. O sea, ya. sí, Ya lo ves así desde lejito y dices, ay, güey, no, o sea, no. sí, 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 Así ya. sí, 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 buena comparación. Pero bueno. Y ya, pues el rock ya viene siendo, no sé, Sí, yo ya, un pues es calidad. que ya me crié con música de los 80, 70 y así. Mi banda favorita es Queen, por ejemplo. Ajá. Y pues ya de ahí, heavy metal, pues yo empecé escuchando Iron Maiden, por ejemplo, Black Sabbath y todo así. Pero Iron Maiden es como que lo más viejito que conozco de heavy, ¿no? Ah. Entonces sí. Una vez un camarada dijo, y me puso a pensar, a mí me gusta también Queen y bueno, todo lo que tenga que ver con rock, todas las variantes que tenga el ¿Mm? rock and roll, todo, a mí me gusta. Pero sí me dijo un comentario, un camarada, Ujú. dice, Queen nomás tiene una rola buena. Vaya, tiene No, chingo. sí, yo sé. Y te pones a pensar, es que Bohemian Rhapsody, que es la Ujú. canción, que me la mejor de toda la historia, güey, de toda la música, este, pues no hay otra de Queen que se parezca a Bohemian Rhapsody. O sea, todo lo que le metió Freddie Mercury, todo del ópera, Es muy subjetivo ajá. eso, porque hay muchas rolitas de Queen que no, o sea, que sí están bastante, por ejemplo, Somebody to Love, Sí, es que yo creo que también falta eso de escuchar más. escuchar más. Sí, es que hay bastante, obviamente Bohemian Rhapsody es algo como que, pues es sublime, ¿no? Por todas las formas, o sea, por todo
cómo está construida la canción y todo eso. El O sea, mensaje que quiso dar está, Freddie Mercury. está muy chingón, la verdad. O sea, pero realmente, pues si le rascas tantito a la música de Queen, sí escuchas buenas rolitas. O sea, ¿Viste la película? no la he visto. No la viste. No, o sea, está la película de varias bandas, así, la de Motley Crue, me han dicho, la de Motley Crue está con ganas, la de Elton John está mamalona, la de Queen está muy buena, y hay así de artistas, así como que de su biografía y todo, Ajá. y no he visto ninguna, pero Por me han falta de dicho que tiempo. O no te llama la se atención. me olvida, no, sí, de hecho hasta las tengo en mis listas de reproducción, así de que, ay, guardar en mis listas, o de repente l- la anoto para que no se me olvide, pero me pongo a hacer otras cosas, y se me va el tiempo. De hecho, por ejemplo, hace rato te decía que me abruma a veces de repente tener tantas cosas que hacer porque Sí. a veces no, como que no hayas por dónde empezar, ¿no? No necesitas, por ejemplo, series, no sé si veas. Ese es el detalle. Sí he visto, pero es bien raro. O sea, Por ejemplo, yo que me gusta, no sé, Breaking Bad y Better Call Saul. Y no he contratado el sistema de Netflix porque yo sé que no voy a dormir. Por eso no las he contratado ni les he visto ujú. y yo creo que es parte de lo que dices, o sea, de que de repente satura bastante de lo que tienes que hacer diariamente, todo ese pedo, y ya no tienes chance de hacer, no tienes espacio para hacer otra cosa. Sí, pues sucede. Sí, a veces pasa. Entonces, como a veces no me doy abasto, de repente veo alguna película o algo así, pero no es como que algo que consuma tanto, ¿no? Como para eso. ¿Tienes Por falta de tiempo, ¿no? algún, o sea, si te gusta ver películas? Ah, no, sí, o sea, Y no soy tienes, fan de ver películas. o sea, no tienes un género así en especial que te guste. Me gusta mucho el drama. Yo creo el terror ni de pedo. ¿Sabes qué pasa con el terror? Es que cuando yo quiero ver, o sea, cuando yo veo, estoy como que, como mentalizado en ver terror, bueno, desde mi punto de vista, Ajá, yo me quiero asustar ajá. y no me pasa con la mayoría de las películas. O sea, ya veo las películas de terror y me han invitado a ver algunas películas de terror y me dejo así como que, "Ay, güey", o sea, no sé. Yo, por el tipo de contenido que haces en TikTok que yo he visto, yo creo si analizas un chingo una de terror y dices, Si eres una persona, perdón, que le encantan las películas de terror así en general y me invitas a ver una película, te voy a caer gordo. ajá, sí, Porque digo, oye, ¿por qué esto? Ay, que se me hace bien tonto esto y así. Y no es por qué criticar, pero por ejemplo, yo en su tiempo vi la película de, por ejemplo, la de Cementerio de Mascotas ujú, o The Shining ajá, o películas que digo, al menos en mi juventud, cuando estaba más chavillo, pues las veía y sí te sacaba un pedo, ¿no? Pero de repente ves que ahorita tratan de asustarte con cosas o muy absurdas o con screamers. sí, O sea, no hay terror psicológico, no ese es hay, el chido también. no hay algo que te dé más. Es más, el terror que a mí me gusta más, por ejemplo, hay, por ejemplo, hay algunas personas que producen videos, por ejemplo, en 3D o producen como videos cortos, extraños, que te dejan una sensación como de que, o sea, se acaba el video, no es screamer, algunos sí, pero algunas son como que imágenes extrañas o cosas que pueden llegar a darte miedo, como la talasofobia, ¿no? Que es pues o sea, es el miedo al océano, ¿no? Es tipo, yo creo, en tus tiempos, yo pues, estamos casi de la edad, ¿no? Ujú. Que salió, yo estaba en la prepa, no, ya se había acabado la prepa. Salió la morsa, obedece a la morsa. Ah, Que sí, el video, o de sea, repente, o sea, no te lo sí, esperabas y te daba miedo, sí, ¿verdad? pero el video no había un screamer, no te decía de que, Simplemente te ponían no, el video, así. sí, Te y, ponían el video y te sacaba de onda, así te hacía sentir raro, ¿no? ajá, Haz de cuenta de ese tipo de cosas. Es más, te voy a decir la última vez, y esto te va a sonar a lo mejor extraño, pero la última vez que sentí una sensación como de terror psicológico, a lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero así lo sentí yo, al menos con las cosas como se han presentado últimamente, ajá, viendo WandaVision, ok, la serie de WandaVision, no lo he la visto, de pero sí sé cuál es. bueno, haz de cuenta que yo me la esperaba como pues una serie más. Es más, ni siquiera estaba emocionado por verla porque el nombre hasta eso no suena tan llamativo. No, WandaVision, es como, X. La empecé a ver y tiene escenas que te dejan con una extrañeza y yo me quedé, ¿pero qué estoy viendo? ajá, Me quedé, o sea, está chido porque
porque te digo, no te esperas todo lo que está pasando y te deja con como que sigue, ¿no? O sea, y es un sentimiento de extrañeza, algo raro. Los personajes son extraños, se comportan de una manera como errática, y te quedas así como que, güey, ¿qué está pasando aquí? Entonces, sí tiene un tema de horror psicológico, esa serie, y yo me quedé, o sea, para mí fue una grata sorpresa, porque algo que se supone que es de algo que viene de superhéroes, ¿no? Sí, Así, te viene dejando esa sensación, y eso me gustó bastante. Está bien raro, pero sí. sí, yo no he visto la serie, por lo mismo que tú dices, de que mejor el nombre no me llama la atención. Ujú. Pero ya que lo estás mencionando así, mejor y voy a dar una oportunidad y a ver. Incluso me gustó más que Loki. O sea, Loki se me No, hizo tampoco lo he muy, visto. muy normie, o sea, la verdad es como que, sí, pero la de WandaVision quedó muy alto, o sea, para mi gusto. Y eso que, o sea, popularmente Loki es más, vale la redundancia, es más popular, ¿no? O sea, Entonces eso te causó miedo. es que me Porque, causó extrañeza, o sea, es como una cosa de que, qué raro todo lo que estoy viendo sí, y no me lo explico, pero te lo van explicando más adelante y empieza a tener sentido. Está muy, muy, muy chido, la verdad. el terror psicológico de nuestro tiempo va que pasaba mucho en Canal 5, Jason, Viernes 13, ese tipo de la Fíjate que masacre de esas nunca Texas. me dieron miedo. La No, de hecho masacre de no, Texas a mí tampoco me da miedo, pero sí está muy... estaban entretenidas. Ajá, Hay una película que yo vi, creo que fue la última película en mi niñez, adolescencia, así por ahí entrando, que me dio miedo, que se llamaba The House ¿cómo era? The House on the Haunted Hill, creo que se llamaba así. Era como la casa en la colina embrujada, ¿no? Es una película era como un empresario que tenía un parque de diversiones así como que con temática del horror, ¿no? Por ajá, ejemplo. Entonces él tenía un concurso de que te llevaba a un edificio o algo así, y si tú podías, o sea, si tú salías como, o sea, el chiste del juego era si salías vivo, ¿no? Del edificio te ganabas como $1,000,000, un ejemplo, ¿no? Pero era un juego en general. Lo que pues nadie sabía es que había un espíritu ahí ah, que pues mataba a la gente y así. Entonces, pues eran unas escenas, o sea, ya cuando la vi la segunda vez, ya muchos años después dices, ajá, no da tanto sí, miedo. Pero sí, o sea, sí está entretenida la película, la verdad. Y sí, ese fue el muchas último películas, susto en ese caso, así que yo tuve cuando estaba más chavillo. sí, muchas películas palomeras. Hay unas malas, Palomeras. hay otras buenas, hay otras palomeras. Sí, sí, exactamente. Pero sí, en general eso sí. Así, en cuanto a películas, la verdad es como yo soy más, me atrae más como las películas que tienen una buena historia, como, no sé, Una mente implacable o Scent of a Woman, perfume de mujer, por ejemplo, que Ajá. es de este Al Pacino, ¿no? O sea, son películas que tienen como una historia y se desarrollan bien chidos los personajes y tienen buenos diálogos. No sé, cosas de ese Esas tipo. ya son, digamos, viejas, ¿no? Son Esas películas películas. viejitas, sí, sí. O últimamente no ha habido ese tipo de películas. Una de mis películas favoritas es una que se llama The Groundhog Day. En español es Hechizo del Tiempo se llama. Es Mm, de Bill Murray, el de los cazafantasmas. ok. El actor más famoso de los cazafantasmas, sí lo sacas, ¿no? Mm, ah, sí, sí, ya. Bill Sí, sí, Murray, sí, sí. bueno, Que ese tiene así vato. como que cositos en la cara. Ándale. Bueno, ese güey, es el protagonista. Y es una historia así como que toda, o sea, normal, así, simplemente que es la historia donde un día se repite y se repite y se repite y se repite y se repite por mucho tiempo, o sea, y pasan bastantes cosas. Entonces, a lo mejor no es acción o terror y cosas así, pero tienen un desarrollo de historia bastante complejo y bastante interesante. Y eso Ajá. es como que más lo que me gusta. La de Interestelar. Esa no la he visto No. tampoco. No, es que te digo, las tengo guardadas. O sea, ahí la tengo para verla un día. No he visto Breaking Bad, no he visto Prison Break, no he visto Joker tampoco. muchas. La Joker sí la vi, la Sí. película. ¿Y qué tal? La vi 2 veces en el Sí, cine. yo también. Sí, está bastante buena. Pero te digo, hay series bastante conocidas que no he visto y que cuando las veo a veces, mucho después digo, ¿por qué no las vi en su tiempo? Porque están muy buenas. No, la Interestelar sí está. Tú que Sí. eres un poquito más analítico y todo eso, sí te va. Sí, Sí la te va. quiero ver, pero tengo ese mala costumbre de que las dejo y las dejo y me pongo a hacer otras cosas. Entonces, bueno, Bueno, en redes sociales, me platicaste que tienes dos tipos de contenido. este, O principal. hablando de lo mismo. No, es que mira,
ahorita te comentaba que, o sea, en redes sociales, pues trato de hacer varias cosas, ¿no? Eh, Principalmente lo que me dedico es a mis canales a mis espacios de escepticismo, ¿sí? O sea, yo le dedico mucho al tema del cuestionamiento, a la crítica, al tema de las religiones hegemónicas, o sea, pues, que tienen prácticamente el control, el poder de mucho de la cuestión social, política, en general, ¿no? Y pues el daño que hacen muchos. No estoy diciendo que todo el que sea religioso es malo, ¿no? Porque si recae en un sesgo y en un error, pero sí soy consciente del problema que hay dentro de lo que es la religión en sí, ¿no? Porque te lo planteo, si yo fui testigo de Jehová, no sé si sabías. Sí, pues sí, te llegué a ver. Me llegaste, pues bueno, entonces el punto es que yo iba y tocaba las casas, yo estaba súper convencido, es más, yo era un, como le decimos nosotros, y aquí voy a hacer una explicación para que no me lo tomen a mal los que nos están viendo, yo era un aleluyo. ¿Por qué digo así? Porque yo hago una distinción entre gente que es creyente y gente que es aleluya. ¿Sí? Las personas que son creyentes son quienes tienen su creencia personal para sí mismos y no andan molestando a otros, no andan queriendo convencer a otros o no ven mal o sea, no ven mal en el sentido de que desean, por decirlo, que todos pertenezcan a su. Exactamente, de que, no, todos están mal, menos yo, menos mi creencia, yo estoy bien y tú estás mal, y tú eres un pecador y tú te vas a ir al infierno y tú vas a hacer esto y tú vas a querer. Y yo de que no, espérate, o sea, hay gente, yo conozco mucha gente creyente que dice, no, pues yo tengo mi creencia, yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy budista, yo soy, no sé, cualquier cosa, pero respeto que tú no creas. Y ahí se queda, ¿no? Y está súper chido, ¿no? Eso. Pero tú sabes, bueno, no sé si, a lo mejor está tan normalizado que no se nota. Sí. Pero en general, y te digo yo como ateo, porque yo soy ateo, mucha gente cuando se entera que eres ateo, te empiezan a cuestionar como si fueras un bicho raro, o incluso, deja el bicho raro, te dicen, es que te ves tan buena persona, ¿cómo eres ateo? O sea, dices, es que no tiene nada que ver el tema de ser ateo con ser mala o buena persona. Entonces, yo me di cuenta de muchas cosas, pero lo dejaba hacer, ¿no? O sea, lo dejaba hacer hasta que de repente empecé como a relacionarme un poquito más con el tema, empecé a ver empecé a leer un poco más, a checar algunas cosas. ¿Te aventaste toda la Biblia? Sí, la he leído toda. Madre. Más de una vez. Pero cuando estabas en la religión. Sí, ya desde ahí ya la había leído. Ok. O sea que ya cuando te entró así como que la curiosidad de que, chinga. No. Es que, ¿sabes qué pasa? Hay una cosa. Cuando eres creyente de los que les interesa su creencia, pues sí lees la Biblia. Pero la mayor parte de la gente y quien no me crea, me puede seguir en TikTok. Yo hago lives debatiendo con creyentes en TikTok. Entonces, la mayor parte del tiempo, los mismos creyentes, y en muchas ocasiones me lo dicen así, yo creo en todo lo que dice la Biblia. Entonces le digo, seguro en todo. ¿Sabías que la Biblia dice esto, esto, esto y esto? Dice, no es cierto, eso no dice la Biblia. Y digo, pero si la dice. ¿Cómo me dices que vas a defender un libro el cual no has leído porque no conoces estos relatos? ¿Sí? Relatos en donde, por ejemplo, un profeta manda, por ejemplo, matar a 42 niños porque le dicen pelón. ¿Así? El profeta, creo que se llama Eleazar o algo así, siempre se me olvida su nombre, empieza con E. Creo que es no me acuerdo, te quedo mal con el nombre, pero le dicen 42 muchachos, sube calvo, porque está haciendo una colinita, ¿no? Y él voltea, los maldicen en nombre de Jehová, Jehová manda, o Dios, Yahvé, manda 42, no, a 3 osos u osas, depende de la traducción, y los destaza vivos. Pues metafóricamente, ¿no? O sea, sí, el relato te lo cuenta como literal, ¿no? Porque era un profeta el que estaba viviendo eso. Bueno, sí, yo he pensado que la Biblia siempre he pensado que la Biblia es ideas metafóricas, de que no mandaron 3 osos, sino mandaron, no sé, 3 personas a. No. Así mataron osos. Sí. O sea, es que la Biblia tiene como muchos tipos de relatos. Ahí, por ejemplo, Job, si tú le pones atención, está escrito en prosa. Es como un poema para demostrar, por decirlo así, la soberanía de Dios que está por sobre todas las cosas y ese tipo de cosas.
sea, Job lo puedes leer a lo mejor así como un relato, ¿no? Pero hay otros relatos que están hechos, o sea, la intención es mostrar que fueron hechos históricos. Obviamente no todo lo que se diga que es historia en la Biblia es histórico. Y hay mucha gente que no sabe qué es ser ateo o Sí, agnóstico, o sea, ¿cómo se llama? agnóstico. Agnóstico. Sí. Agnóstico es los que no pueden oler o no perciben olores, ¿verdad? Ah, sí, no Los sabía. agnósticos. ¿Ok? Agnóstico es otra cosa. Ajá. Entonces, ser ateo no quiere, bueno, yo te escuché Ujú. de que, bueno, tú puedes darle un poquito mejor la Sí, explicación de que ellos no están afirmando de que no existe un Dios. exactamente. Es que mucha gente cree que el ateo es el que dice Dios no existe. Ajá. Y hay ateos que sí dicen que Dios no existe. O sea, incluso hay posturas filosóficas que proponen la no existencia de Dios mediante ciertas premisas. Pero yo, por ejemplo, desde mi postura como ateo no lo veo así. De hecho, si tú me preguntas por qué eres ateo, yo te planteo lo siguiente. Ajá. Yo soy ateo porque no estoy convencido o las afirmaciones acerca de la existencia de Dios no me convencen. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, simplemente tú dices, Dios existe, yo te digo, Compruébalo. comprueba, o sea, trae la evidencia porque pues si tú me dices Dios existe, así nada más, estás afirmando gratuitamente algo. Como si yo dijera, yo pongo un ejemplo en mis lives a veces, o así, ¿no? Ajá. Y a mucha gente le da risa porque digo, a ver, yo estoy en mi cámara así, yo les digo, si yo te digo que a un lado mío, no se ve, pero a un lado mío tengo un enanito nalgón que se tira pedos cósmicos y crea universos con los mismos, tú me vas a creer o solamente con que yo te diga porque tengo fe existe. Ay. No, pero es que tu Dios, no, pero mi Dios, o sea, mi Dios, mi enanito, pues creó el universo porque él me lo dijo. Es más, se está comunicando conmigo. Yo les digo a las personas, le digo, se está comunicando conmigo y me está diciendo que te diga esto. Él es tu Dios y el mío y el de todos nosotros. Cree por fe. Ajá. No, pero es que no sé qué. Le digo, ya ves, o sea, el punto es, tú no tienes por qué creer solamente porque yo lo digo. Tienes que presentar la evidencia. Y mientras yo no te presente la evidencia de mi enanito nalgón, tú no tienes por qué creer en lo que yo te digo. Así yo te trato al Dios en el que tú crees. O sea, si tú vienes a decirme Dios existe, o sea, no tengo bronca. Si tú dices que Dios existe, yo te digo, perfecto, ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Cómo sabes? ¿De dónde obtuviste ese conocimiento? ¿Dónde está la evidencia? Sí. Y si no hay evidencia, eh, aquí viene el otro que te decía. Aparte de escepticismo racional, yo junto con dos amigos tengo un podcast que se llama La Navaja de Hitchens. ¿Por qué viene esto? Bueno, primero para que sepas qué es lo otro que hago, ¿sí? Que es el segundo podcast que tengo, Ajá. en donde ese nombre de La Navaja de Hitchens es una frase de un activista. Él sí era muy antiteísta, eh, era periodista, se dedicaba a exponer a personajes como Kissinger, como la Madre Teresa de Calcuta, como la Iglesia Católica, como al Islam, como a las iglesias cristianas. O sea, él era, no sé, muy contundente con ese tipo de cosas. Y era muy bueno debatiendo y escribió unos librazos bastante buenos. Y él en uno de sus libros escribió una frase que nosotros pusimos en nuestro podcast, que se llama La Navaja de Hitchens. La Navaja de Hitchens dice, todo aquello que puede ser afirmado sin evidencia, puede ser rechazado sin evidencia. Así de sencillo. Tú dices que Dios existe sin evidencia, yo lo rechazo sin evidencia. No necesito pruebas ni argumentos ni nada para rechazar lo que tú nada más estás afirmando gratuitamente. Y por eso le pusimos la navaja de Hitchens al podcast. Y muchas razas te piden a ti también. Prueba que Dios no existe. Sí, ajá. Exactamente. O sea, Pero es que ¿cómo te va a probar algo que no existe? exactamente. Y es que aquí viene el tema de la argumentación. O sea, mucha gente también cree, y ahorita hiciste una pregunta que me gustaría responder, que la gente no sabe qué es ateo, qué es agnóstico y eso. El detalle es que mucha gente cree que uno es un simple ateo enojado con Dios, o sea, que uno no es ateo, que uno simplemente está enojado con Dios y por eso reniega. Y que nada más la queremos hacer de todos Sí, ahí con la y no es gente. así. Y no es así, o sea, yo siquiera antes de atreverme a hacer el primer video, porque yo empecé en Facebook, por ejemplo, yo empecé en Facebook a hacer transmisiones así, ya después empecé a hacer videos en YouTube y luego otras plataformas, me pasé a TikTok y Spotify y así bastantes cosas, ¿no? El punto es que
que antes de yo atreverme a hacer mi primer transmisión, mi primer video, yo leí mucho, yo estudié bastante, me aventé conferencias, debates, audiolibros, o sea, yo me preparé al punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Esto lo entiendo y aunque yo sé que todavía me falta mucho, en algún momento tengo que comenzar, ¿no? Entonces dije, yo creo que ya sé más o menos lo suficiente como para poder dar el primer paso. Entonces ya me aventé, ¿no? Pero sí me tocó un año y medio de estudio, aunque sea, antes empezar. de empezar así bien. O sea, yo ya conocía de la Biblia, ya conocía de ciertas cosas, yo ya dudaba mucho. Sí, porque necesitas, también no puedes aventarte el ruedo así, no es porque sí, necesitas saber la otra parte también, la que Exacto, fue la que tú hiciste, o sea, yo fui parte de un culto, no sé, una secta una o secta, una religión, y yo sé que cómo está el pedo de aquel lado, exacto. ahora yo quiero estar de este lado, porque me convence más estar de este lado que estar de aquel lado. Ajá. Y es que, por ejemplo, yo no soy ateo por gusto, soy ateo porque simplemente Te creo que es la cuestionas. postura más honesta diciendo de que, ¿sabes qué? Ni siquiera ser agnóstico, porque el agnosticismo tiene hay gente que es agnóstica y te dice, yo soy agnóstico porque yo no afirmo ni niego la existencia de Dios, porque bla, bla, y bla. Digo, perfecto, está chido, o sea, y lo respeto y todo. Solamente que hay ciertas cositas por las cuales el agnosticismo existe y yo no estoy de acuerdo. O sea, y todo bien, o sea, todo bien. Solamente que esa es mi postura, ¿no? Eh, el detalle es que, por ejemplo, así como te digo, o sea, tú puedes decirme que existe lo que quieras y yo trato a Dios como trato a Pie Grande, a Ah, las hadas, a cualquier, Gasparín. a Gasparín, al monstruo del espagueti volador, Ah, a cualquier otro dios o deidad o ser mágico que los espíritus yo soy escéptico, o sea, mi canal, mi espacio principal por el cual yo empecé se llama escepticismo racional. No hay ateísmo en mi nombre. ajá. Mi ateísmo es consecuencia de mi escepticismo. O sea, yo llegué a ser ateo gracias al escepticismo que yo tengo en cuanto a todo lo que yo creo, ¿no? Y así, Sí, y la idea es cuestionarte todo. O cuestionarse todo. Es sea, no, que, no te vayas con lo que te enseñan en la escuela, mm, el 100%, y tampoco lo que te digan en la calle, ni en la iglesia, ni en eso. ojo, una cosa es ser escéptico y otra cosa es ser negacionista. Porque hay Ujú, gente que sí de plano niega todo, le presentan las evidencias, las pruebas, los argumentos, todo, y te dicen, no, 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 no. ujú. Una cosa es ser escéptico, porque, o sea, pones en cuestionamiento, buscas, te interesa llegar al meollo del asunto, por decirlo Sí, así, y dices, ok, ya entendí esto me queda claro, sigues investigando, te informas, preguntas a gente que sabe más que tú, y llegas a ciertas conclusiones, porque al fin y al cabo tienes que llegar a alguna conclusión en cuanto a lo que crees o a tu postura en algo, no sé. Y mi postura hasta la fecha es el ateísmo. Tal vez algún día cambie de postura, puede ser, pero es válido. y es válido. O sea, también la gente a veces tiene que entender que cambiar de opinión es muy sano. Y yo creo, y a lo mejor dime tú cómo lo ves desde tu perspectiva, muchas personas como que les duele cambiar de opinión porque ya fueron enseñados de esa manera, a lo mejor ya se casaron con su ideología y no quieren cambiar porque no se la quieren complicar. Sí, Al menos en mi caso, cambiar de opinión o darme cuenta que estoy equivocado en algo, a mí me emociona. ah, sí. Primero, Y hay mucha gente que no, como dices. La semana pasada tuvimos que ujú, otro invitado que hablaba hablamos un poquito de lo mismo y dijo algo de que si a mí me quitan esta parte, que yo también me lo cuestiono, ujú, pero si me la quitan, es como que se me quitan un pilar. Y puede que, ahora es lo que le pasa en general a toda la sociedad, de así, que tienen que creer en algo y es se va a escuchar medio, no sé, medio pendejo, no sé, pero la idea de la existencia de Dios es como que una pastillita sí, para la gente, para portarse bien, no sé, para soportar la triste realidad, sí, que la vida no es bonita, la verdad. Y es que también hasta cierto punto la religión a muchas personas les da como una esperanza de que esta vida de mierda se va a acabar un día y va a llegar algo mejor, pero pues no hay nada de eso realmente. O sea, no tenemos evidencia de que haya algo más, de que exista un espíritu, un alma, ese tipo de cosas, energías, cualquier de ese tipo de sustancias que la gente quiere que existan, ¿no? Para trascender, para vivir en una vida posterior. No hay nada. O sea, ujú, al menos científicamente no tenemos la manera de saber
Cuando alguien te habla de energías, yo te pregunto, ¿qué tipo de energía? Potencial, dinámica, eléctrica. Yo creo un ¿Me poquito explico? más en ese pedo de energías que en Dios, en todo ese pedo, pero hablando desde la ignorancia también. Porque te digo, porque si nosotros le llamamos energía a algo, es porque sabemos que, o sea, vámonos incluso a la ley de la conservación de la materia y la energía. La materia o slash energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ajá. Pero lo sabemos, eso lo sabemos porque podemos medir esa energía y esa Sí. materia. ¿Cómo vamos a hablar de una energía la cual no sabemos ni cómo se llama, ni cómo fluye, ni cuál es cuál es el conducto, ni No hay cómo una- se mide, cuáles son las unidades, ni nada? Existe. Decir energía nada más porque sí, Sí, es muy irresponsable. ¿Me explico? sí, sí, sí. Entonces, por eso yo trato de no usar términos que no conozco, o al menos que al menos no tienen una definición y no pueden ser precisamente evidenciadas como tal. Tal vez a lo mejor un día sí va a ver manera de medir eso. No sé, Pues si existe, a lo mejor. si Si llega a existir, ajá. ¿Y si es no? que no, está muy cabrón. O sea, no, ¿Y si no? no, pues vamos Ese es el detalle. Yo tengo como una de mis máximas, ¿no? Si no sé, mejor no afirmo. Ajá. Fíjate, no es lo mismo decir si no sé, entonces me quedo callado, ya me rehúso a investigar. No, es si no sé, no afirmo. Tal vez si no sé, me puedo cuestionar y puedo hacer conjeturas, puedo plantear alguna hipótesis sobre algo que yo quiero conocer, pero no afirmar como que, a ver, pues mientras, tal vez ahorita no sé que no existe, pero yo creo que sí existe, por lo tanto baso mi vida en eso como si existiera. Es que ahí donde yo digo, el yo creo es no afirmar, sino que yo puede que. Es que la definición de creer es dar algo como verdadero. Creer es dar algo como verdadero. Entonces, ¿de qué sentido tiene creer en algo si no lo das como verdadero? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo puedes afirmar algo que no es verdad? O sea, Es que eso es lo que hace la gente, precisamente. Afirmar algo como verdadero. Por ejemplo, la gente que cree en Dios, tú no creas que, o sea, no pienses que ellos dicen, pues yo no sé si existe o no. No, ellos dicen, Dios existe. ajá. Yo creo en Dios, Eso es una afirmación. precisamente, pero creen en Dios. Yo creo que existe. Yo creo que existe, por lo tanto baso mi vida en la idea de que sí existe Dios. Ajá. O sea, lo da por verdadero y por eso se comportan de esa manera. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que a veces nosotros tenemos esa, mm, no profundizamos a lo mejor va a ser chocante para muchas personas, pero no profundizamos en definiciones y en lo que tienen que ver las cosas que decimos. Sí. Entonces, en algún punto de mi vida, pues yo me empecé a cuestionar mis propias creencias, no me quedé con los testigos de Jehová, fui con otros tipos a otras religiones, otras personas que profesaban otras creencias. Y la verdad es que se demerita mucho el testigo de Jehová porque dicen, el testigo de Jehová no es cristiano porque ellos creen en Jehová y Jesús para la mayor parte de los cristianos, pues Dios es Jesús, ¿no? Para los testigos de Jehová no. Para los testigos de Jehová, Jehová es Dios y Jesús es su hijo, su creación. Entonces, por eso no les dicen que no son cristianos y porque sus doctrinas son distintas. Pero bueno, al fin y al cabo, las respuestas que yo recibía de los testigos de Jehová, genéricas y malas, las encontré de católicos, cristianos, de muchos tipos, ¿no? Entonces, es para mí lo mismo. Sí, porque todos van a donde mismo. Exactamente. Entonces, esta es una cosa que te quería responder, que me hiciste una pregunta hace ratito, que la gente no sabe qué es ateísmo. O sea, no, eso ya te lo respondí. Ellos suponen de que ustedes afirman de que no existe eso. Exactamente, pero también mucha gente tiene una idea equivocada de lo que es ser ateo. Por ejemplo, así, a ti, ¿qué es lo primero que imagínate sin el contexto que yo te he dado y sin lo que has visto que yo he dicho, Ajá. sin el contexto de que no está Alan, o sea, ahí, que ha dicho todas esas cosas. Sí. Cuando tú escuchabas antes ateo, ¿qué pensabas? Sí, obviamente no crees en Dios. Nada más. Sí. Cuando tenía 15 años o 18 ¿Tú eras años. creyente antes? No, de hecho no. ¿Nunca fuiste creyente? No. Bueno, entonces no aplicaría mucho en ti.
Es que la mayor parte de la gente, o al menos mucha gente cuando escuchan ateo, ¿no? Piensan, oye, entonces no crees en nada. Creen que el ateo no cree en nada. Pero sí, el ateo cree en muchas cosas. Fíjate que hasta me cuesta también eso de encasillarme en un género, un término Ujú. de agnóstico, ateo, religioso, creyente, todo. Como que así me vale. Te da igual. Sí. Entonces tú serías apateísta. No, no, no. O sea, el apateísta es la persona que no considera importante el tema de si Dios existe o no, y le da igual todo, o sea, O es sea, como, si existe con madre, y sí, si no porque, existe, también, o porque me sea, imagino tú siendo ateo, no, 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 no es importante una religión para que tú te portes bien con los demás. exactamente. Y por lo tanto, si te portas bien toda tu vida con todas las personas que te rodean, así, bueno, sí, X. Y si llega a existir un Dios, no creo que te vaya a cerrar la puerta, no sé, como lo pinta más. No, no creo que te vaya a cerrar la puerta Dios de que no vas a entrar al cielo porque no creíste en mí. Depende el Dios de la doctrina que busques, porque si es el Dios de la doctrina cristiana, yo me voy directito para el infierno. Si es ese Dios, me explico. ¿Por qué? Porque es muy claro, ¿no? O sea, el tema del cristianismo es muy claro Ah, ok, ok. en Entonces, cuanto yo creo la mayoría nos iríamos. ¿mande? Yo creo la mayoría nos iríamos al infierno. Hasta la mayoría de los cristianos, bro, se Ajá, irían al sí. infierno, es porque sí, mucha gente que es cristiana lleva una doble vida, diciendo que son cristianos por fuera, ¿no? Pero por abajito del agua son otras cosas. Pero bueno, eso es un tema general. Pero por tema de doctrina, por el tema de no creer, eh, pues simplemente por decirlo así, ¿no? El blasfemar contra el Espíritu Santo es el crimen imperdonable. Y yo he blasfemado hasta morir, Sí. ¿no? O sea, yo sí lo he hecho mucho. Ya tienes terrenos ahí en el infierno. Exactamente, no, yo soy, ¿cómo tengo haciendas ahí, Sí, todo el pedo. Y así, pero realmente es por eso, porque pues es negar, ¿no? A Dios, es de hacerlo de esa forma. Y yo pues sí tengo un discurso un sí, poco fuerte, ¿no? Para la susceptibilidad de muchos creyentes. Pero es como te digo, yo sí hago la distinción entre los que son creyentes, que tienen su religión, su creencia y pues la viven en su privacidad, todo bien, y están los demás, a los que les llamamos así aleluyos, que son las personas que quieren imponer, que te juzgan, que te quieren quitar derechos, que te quieren desvivir, si quieres llamarlo así, por no creer, o sea, y eso es algo muy fuerte. O sea, tenemos la experiencia histórica de que cuando ha tenido poder la religión, han masacrado, han arrasado y así. Por eso, de una manera bastante puntual, el Estado y la iglesia se han tenido que separar. y yo creo, como dices ahorita, yo creo ahorita que la iglesia como que ya tiene un chingo de poder. Tiene mucho poder. Yo creo más que la política o Sí, sí, ¿cómo se dice? El gobierno. sí, porque hay mucha influencia. Como la religión en general es una herramienta muy buena para atraer gente y para pues tenerlos controlados. Se sabe de muchos pastores, por ejemplo, que hacen este se me fue la palabra, demagogia, ¿no? Es como vamos a ponerlo así, ¿no? Que usan el poder que tienen o la influencia que tienen sobre su grupo Sí. para decirles voten por el PRI, o sea, Ah, ok, voten ok. por tal candidato, no Sí. sé. O sea, no es decir un partido político en específico, no, es por cualquiera, ¿no? Pero se sabe, ¿no? Y tenemos sectas como la Luz del Mundo, tenemos sectas como Casa de Oración, tenemos sectas que tienen ese tipo ¿cómo se le dicen? De discurso en donde usan a la gente precisamente pues para beneficio propio, porque tienen como favores de algunos políticos y ese tipo de cosas. Entonces, es un problema muy grande, es un problema social bastante grande, es un problema político. Y el punto es simplemente decirle a la gente, ¿sabes qué? Mira, o sea, no es que yo te quiera quitar tu creencia. O sea, qué bueno que creas. Digo, yo tengo gente o conozco gente que se la llevan bastante bien y que respeto bastante y que quiero bastante. El punto es, hazlo de una manera responsable, ¿no? ¿Por qué? Porque te están quitando tu dinero, te están quitando tu, tu pensamiento, Sí. ¿no? Tu individualidad, ¿sí? ¿Por qué?
pues porque le están sacando un beneficio a tu persona. Y esa es una de las cosas por las cuales yo hago esto. Una de las cosas por las que yo empecé a hacer este contenido es porque me di cuenta del daño que a mucha gente le hace el tema de la creencia. Hay un video que a mí se me hizo viral en TikTok que yo dije, no sé si has visto el trend ese que ya tiene ratito, pero de repente se usa todavía, y dice, dime esto sin decirme que has hecho esto, ¿no? ¿Sí lo has visto, no? Sí. Bueno, yo les puse, dime que has estado en una secta sin decirme que has estado en una secta. Empiezo yo. Entonces yo empiezo a contar una historia en donde yo iba, pues, como miembro de una secta. Bueno, el que es miembro de una secta nunca sabe que está en una secta. Ajá. Para empezar. Entonces, yo tenía que decirle, o todas mis decisiones tenían que pasar por los ancianos de congregación. Entonces yo voy con el anciano y le digo, ya terminé la prepa, voy a estudiar, estaba emocionado porque iba a estudiar la carrera que estudié. Y la cara del hermano del anciano era como que, pues está bien, o sea, o sea, que tengas esos gustos y todo, pero ¿no crees que ese tiempo sería mejor que se lo dedicaras a Jehová, a la predicación, al estudio de la Biblia y todo eso? Porque ya estamos en los últimos días. Y yo estaba tan influenciado por esas cosas que ni me tuvo que regañar, ni obligar, ni nada, que con solo esas palabras me convenció. O sea, yo estuve a punto de no estudiar por esa recomendación. Pero ellos manejan tu vida, manejan tus decisiones, tus emociones, todo. ¿Sí? Y esa es una de las cosas de las cuales yo me especializo, en sectas. O sea, yo te puedo identificar una secta, aunque no sea una religión, fíjate, ¿sí? El fútbol puede ser, Herbalife, Morena, PRI. Exactamente. Hay partidos políticos, es más, hasta puede haber grupos como, por ejemplo, países que estén regidos por grupos sectarios. O zonas territoriales como, por ejemplo, tenemos los talibanes, por ejemplo. Sí, o sea, hay zonas completas que pueden estar regidas bajo un orden sectario. Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová son una secta y tienen su estructura bien armada como para manejar todas las decisiones, la vida, el dinero, la vestimenta, los sentimientos, con quién te juntas, con quién no, todo de los miembros. Yo a esos miembros les llamo víctimas, porque son víctimas de una secta, porque no son dueños de su propia vida. Sí. Y bueno, total, entonces me convence nada más con darme 2 recomendaciones y yo llego a mi casa bien emocionado. No, ya no voy a estudiar, me voy a dedicar a predicar y voy a viajar y voy a hacer, o sea, así como me ves a mí ahorita, yo estaba convencidísimo de que no iba a estudiar y iba a dedicar mi vida a Jehová en la predicación. Así. ¿Y dónde fue el punto de quiebre? El punto de quiebre fue leyendo la Biblia, precisamente. ¿Qué pasa? Que cuando tú lees la Biblia siendo testigo de Jehová, por ejemplo, tú tienes el dogma detrás. O sea, tú cuando lees, tú estás predispuesto a interpretar, no como tú quieras, porque te enseñan a que la manera de interpretar es mediante, ellos tienen un grupo líder, ¿sí? Que se llama el cuerpo gobernante. Se hacen llamar de 2 formas, dependiendo qué quieran decirle o cómo quieran comunicarle algo a los miembros de la secta o a las víctimas, que es el cuerpo gobernante o el esclavo fiel y discreto. O sea, se hacen llamar el esclavo fiel y discreto cuando por ejemplo, quieren dar una imagen así de que, somos los esclavos para nosotros servir a ustedes y darles la información que necesitan. No, pero cuando quieren imponer, se hacen llamar el cuerpo gobernante. ¿Sí? Cuando te dicen obedece, es cuerpo gobernante. Cuando quieren sonar así como que, el esclavo fiel y discreto y no sé qué. Pero bueno, son conocidos como el cuerpo gobernante. Yo les digo de cariño el puerco repugnante, porque es lo que son. Es una mesa redonda de 12 ancianos, entre 8 y 12, creo que son 12, que se dedica, que su función es pues controlar y tomar todas las decisiones de lo que hagan todos los testigos de Jehová. Así. Y son los dueños de la lana, sí. Del varo y todo lo que hacen, ¿no? No, pues en Sudamérica o aquí en México, ¿cuántos predicadores han salido que se vuelven millonarios? Sí, es un negocio. O sea, a mí me han dicho en muchas ocasiones, oye, ¿tú serías buen pastor? Les digo, sí, pero mi honestidad no me lo permite. Tengo valores, les digo. Yo estudié. No, exacto, yo estudié. O sea, sí, o sea, y el punto es eso, precisamente. O sea, yo sin pedos podría ser pastor de una iglesia. Con lo que sé, puedo abrirme una iglesia sin pedos. Sí. Pero no puedo. O sea, no puedo porque no
Es que Hay un valor es moral tan ahí. deshonesto. Hay un valor moral ahí que no te va a Exactamente. dejar. Y no necesito ningún castigo ahí de un señor, un viejito barba blanca que me esté Si me viendo desde los castigas, pues cielos. ya, pues me castigas. Así es, o sea, yo no necesito que estar amenazado bajo un régimen de un ser invisible que me está juzgando desde lo invisible para yo decir, ay, alguien me está viendo, por eso no me porto mal. Ujú. No, yo no necesito que nadie me esté vigilando, no necesito que nadie me esté viendo para saber que no tengo por qué hacerle daño a otra persona, Ajá. ¿sí? ¿Por qué? Porque conozco y soy consciente de las reglas de convivencia. Por ejemplo, yo sé que soy un ser humano que tiene sistema nervioso. O sea, yo soy consciente que siento dolor. Y si yo soy consciente que yo como ser humano siento dolor y te veo a ti que eres un semejante a mí, ser humano que tiene la misma composición, el Ajá. cuerpo y nos podemos entender, somos la misma especie, si yo sé que yo siento dolor a darme un golpe y no me gusta, yo puedo intuir que a ti tampoco te va a gustar sentir ese dolor. Entonces, si digo yo, si a mí no me gusta sentir ese dolor, ¿por qué creo o por qué pensar que a esa persona le va a gustar sentir ese dolor? Entonces yo, por convivencia, respeto y poder llevarnos bien y poder sobrevivir, porque también somos seres sociales, Sí. pues yo te voy a respetar a ti. Yo no voy a hacer, ahí viene la golden rule, la regla de oro. No hagas a otros, y eso no es del cristianismo, viene del hinduismo y otras culturas más antiguas. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Así de sencillo. Y es prácticamente eso. Yo necesito que nadie me diga, porque si a mí no me gusta que me hagan daño, pues yo voy a respetar a los demás. ¿Sí me van a entender? Sí, sí, sí. Así de sencillo. No necesito absolutamente que nadie me esté juzgando ni que nadie me vea para saber cómo me debo de comportar. Una cosa muy interesante de tu contenido y todo lo que engloba. Hay un tema muy, muy importante y muy, muy, muy delicado que tú bueno, lo compartiste en un live, o yo sí creo, me imagino que en varios, y platicando ya contigo, pues también, este, hay amenazas, no sé si de golpearte o un poquito más elevadas, digamos, muerte, Sí, es que hay mucha a gente, raíz del contenido. hay mucha gente que sí le duele bastante que uno hable en contra de. Pero lo que tiene que entender la gente es que no estoy hablando en contra. Mira, y esto es algo que debe quedar bastante claro. Cuando uno habla, Bueno, sí ha habido amenazas de sí, muerte. sí ha habido. Chinguen a su madre. Sí, y ahí te va. Y no nada más eso, ha habido de todo tipo. O sea, hay comportamiento pasivo-agresivo en el tema de que, a lo mejor no directo, porque, o sea, sí ha habido de las que tú piensas, Ajá. pero también ha habido de las, pero ya cuando estés en el infierno sufriendo y el crujir de dientes, o sea, como que te lo dicen con un deseo de que tú estés ahí quemándote. No, bien fantasioso, es una pinche película. O sea, a veces hasta lo dicen con unas, como con una satisfacción de que ahí te voy a ver desde el cielo, ¿no? O sea, Ajá. entonces ahí yo lo único que trato de decirles a las personas, a ver, a las personas, no importa su creencia, se respeta por default, o sea, apenas te conozco, yo te respeto como ser humano que eres, pero a tus creencias no. Es como por decir, yo estoy totalmente consciente y estoy a favor de que alguien venga y se cague en mi ateísmo, se cague en mi ateísmo y diga por qué el ateísmo es una estupidez, por ejemplo. Uh-huh. Y está bien, que dé sus argumentos, que diga y que destroce y se ría y pisotee mi ateísmo en cuanto, o sea, en el ateísmo, no en mi persona, Ajá. en el ateísmo. Y yo no me lo voy a tomar personal, porque si yo tengo argumentos, si tengo mis convicciones, yo te voy a decir por qué tú estás mal, ¿no? Pero la gente cree que si yo critico o cuestiono su creencia, los estoy criticando, cuestionando a ellos como personas. Y es que no debe de tomarse personal, porque las ideas deben, imagínate lo peligroso que es el que no se acepte criticar ideas. No, y qué hueva pensar todos igual. Exactamente. O sea, primero, el que no se permita que se critiquen las ideas, simplemente es parte de una de esas características que tienen las sectas. ¿Sí? No permitir ¿Qué piensas? que pienses distinto. Primero que pienses y segundo que pienses distinto. Por ejemplo, ese pensamiento de o estás conmigo o estás en contra de mí. O sea, lo ven blanco-negro. Sí. Y no es así. O sea, tú puedes ser, obviamente llega un punto en el que hasta le puedes perder el respeto a una persona si de repente ya tienen deseos, pues,
más fuertes, ¿no? Como lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Ajá. Que dices, o sea, yo no voy a respetar a una persona que me desea el mal de esa manera. Chinguen a su madre, como que. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, yo sí les he dicho a todas las personas que se lo tomen tranqui, no lo vean como un ataque personal, sino como un cuestionamiento de las propias cosas que ellos creen. Es que ya sobrepasa, ya una amenaza de muerte o de golpe ya sobrepasa un pinche fanatismo bien enfermo. Aparte es un delito, o sea, No, si te riges si está mal por todos pinches lados, o sea, si te riges por las leyes religiosas, o las leyes terrenales, está mal. sí, exactamente. Es más, ni dentro de su propia creencia está bien, porque pues ellos no tienen permitido, dependiendo de la religión, no tienen permitido hacer eso, pero lo hacen incluso, o sea, Hasta la religión satánica. depende. Muchos dicen, no, que habla de matar bueno, yo lo que he escuchado es de que no hablan ni siquiera de hacerle daño a una persona. Sí, es que aquí hay dos vertientes. Muchas veces se confunde. Yo no soy satanista ni satánico. Y es precisamente eso. Y yo, ya sabiendo que tú eres ateo, me imagino que tampoco crees en el diablo. Exactamente. Y es que eso es lo que te decía. Desgraciadamente, durante varias décadas, muchos pastores y sacerdotes se han encargado de estigmatizar el término ateo. Muchos pastores que nosotros hemos cuestionado tanto en la navaja de Hitchens como en el escepticismo racional, se han por mucho tiempo dedicado a decir, es que los ateos son deshonestos porque los ateos son aquello y los ateos creen en esto y los ateos dicen allá y dicen todo lo que es, o sea, dicen todo menos lo que es ser ateo. O sea, por eso te decía, mucha gente cree que el ateo no cree en Dios, pero sí cree en el diablo. El ateo no cree en nada. El ateo es deshonesto. El ateo es o sea, no tiene moral porque la moral viene de Dios. O sea, Para ellos el ateo es el diablo. para ellos el ateo es alguien malo, o sea, cuenta que te pueden ver normal, ¿no? Y si dices, soy ateo, ya te ven con cuernitos y con malos pensamientos y así, ¿no? Como Sí. hijo del diablo. Pero no, o sea, realmente, por ejemplo, el ateo significa, o sea, viene del griego a, que es el prefijo a, que es sin, y teo, que es Dios, ¿no? Es sin Dios, simplemente un ateo es alguien que no cree en Dios o no está convencido de la existencia de Dios. Divino. Exactamente, o de cualquier tipo de Dios. Teo es Dios en cualquiera de sus formas, ¿no? Ya sean dioses griegos, nórdicos, el judeocristiano, hinduistas, cualquier tipo, ¿no? Un ser divino así que sea una deidad, un Dios, ¿no? Y sus derivados, obviamente, si no crees en Dios, pues no crees, si no crees en el Dios imaginario, no crees en los enemigos imaginarios, ¿no? Entonces, Satanás, pues tampoco crees en eso. Aquí esto es lo que te iba a decir. Hay satánicos y hay satanistas. Los satanistas son ateos, ¿sí? Pero usan la imagen del opositor porque es Satanás. Algo así, eso no me lo sé perfectamente bien, pero el nombre de Satanás significa opositor. Entonces ellos usan la figura de Satanás como oposición, como figura simbólica de oposición a la hegemonía de la iglesia, de la religión. Vendrían siendo como que ateos a medias. No, son ateos, no creen en Dios. Porque, pues, que creen en... No, usan la figura, es que el satánico sí cree por decirlo así, en Satanás, pero es satánico el que sí cree en seres así, y están los satanistas. Los satanistas, a diferencia de los satánicos, ellos no creen en Dios, pero usan la simbología como ¿cómo sería? De forma como simbólica, no real, simplemente pues para alterar al creyente, para llevarle la contra, sí. pero ellos son ateos, ¿se cuenta? O sea, yo podría ser satanista y seguir sin creer en esas cosas, Sí. ¿me explico? Pero usan esa simbología, esas imágenes, pues para prácticamente, como te decía, alterar y decirles a los, ¿cómo se dice? A la iglesia, a los creyentes, que pueden usar su figura como oposición a su propia creencia, sin tener que creer. Ajá. Pero sí hay una confusión, o sea, porque pues empieza con Satán, ¿no? Satán y Satán, satánico, ¿no? El satánico sí cree en esas cosas. Pero bueno, ese es otro tema. El detalle... Eso nomás para darle contra. Ajá. Y bueno, el detalle es que, por ejemplo, este es algo que viene bastante importante. Hay ateos
Ujú. Que, por ejemplo, imagínate, yo soy ateo, pero creo en el tarot, creo en la astrología, Ahí sí es un ateo a medias. ¿no? Porque no creen dioses. Pero como el tarot no tiene nada que ver con dioses, entonces no aplica. Como te dije hace ratito, ateo es sin Dios. Pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la astrología con el ateísmo? No tiene nada que ver. Entonces tú puedes ser ateo y puedes creer en los cuarzos, porque no tiene nada que ver con ateísmo. Sigues siendo ateo, 100% ateo si quieres, pero puedes creer en los cuarzos. Ah, pues ahí tienes tu cuarzo. Puedes creer en los espíritus, puedes creer en los reptilianos, puedes ser terraplanista, puedes creer en el tarot, en la ouija, en muchas cosas, siempre y cuando no abarque a dioses. Ajá. Tú eres perfectamente ateo y crees en otras cosas. Por eso yo te decía que antes de ser ateo, yo soy escéptico. O sea, yo baso más mi vida en cuestionar todo aquello, ¿sí? Que se afirme sin evidencia, usando el raciocinio precisamente como herramienta que tenemos los seres humanos aquí, ¿no? O sea, que nos permite decir, oye, esto es verdad, esto no lo es. ¿Por qué sé que esto es verdad y por qué sé que esto no es verdad? O sea, o cómo infiero que esto es verdad y esto no lo es. ¿Cómo sé que esto entra de nuestra, cómo sé que esto entra dentro de nuestra realidad y esto no? Me explico, y ahí empiezas a separar cosas. Ahí usando un poquito el sentido común. El sentido común, el raciocinio, el escepticismo, la razón. Me explico. Y mucha gente no va a querer llegar a esos puntos porque, es como dice el camarada, les van a quitar un pilar. Exactamente. Pero yo les invito a todos los que nos estén viendo que ser abiertos en cuanto al tema de las creencias, eh, teniendo en cuenta que es bueno cambiar de opinión. O sea, te lo voy a decir así, cuando yo me entero, cuando yo sé que estoy equivocado en algo y aprendo que estoy equivocado, digo, qué bueno, estoy menos pendejo, soy menos ignorante. ¿Me explico? Sí. O sea, y en vez de que me moleste, no me quita a mí ningún pilar, al contrario, me da más pilares porque ya sé cosas que no sabía antes. Entonces a mí me emociona darme cuenta que estoy equivocado en cosas. ¿Te emocionaría a ti mucho de que un día se diga, ya sabemos que científicamente no está comprobado la existencia de Dios, pero que un día diga la ciencia, sí existe? Claro, o sea, mira, yo aventaría por la ventana el ateísmo. Es que yo ya no tendría que creer, yo ya lo sabría. Ajá, sí. O sea, ya no sería una cuestión de creencia. Y yo lo aceptaría ahora, que diga, que yo considere, yo personalmente, que el dios Odín o el dios Yahvé o cualquier se merezca mi pleitesía, eso es otra cosa. Ajá. Pero yo lo aceptaría, diría, bueno, existe, Pues ya, no me sí. cae bien, pero existe, ¿no? No. Y lo aceptaría sin ningún pedo. ¿Me explico? O a lo mejor no. No. Si hay evidencia, yo lo tendría que aceptar. O sea, la aceptación de que existe, pero pues no sigo tus Exactamente. corriente, ¿va? Pero si hay evidencia, yo no tendría por qué negarlo. Ese es el detalle. Que si yo tuviera el acceso a esa información, a ese conocimiento, yo ya no tendría por qué estar negando nada. Yo sería, o sea, ni siquiera creyente, o sea, yo sabría que existe. Entonces, es que es lo que te digo, cuando yo veo una información que derrumba lo que yo tenía anteriormente, ¿por qué? Porque con evidencia me demuestras que esto está equivocado, lo que yo estaba diciendo, yo digo, wow, tengo un tema o un conocimiento que antes yo no tenía, que me interesa y hasta me pongo a investigar, me pongo a estudiar más, le pregunto a gente que sabe más que yo y es bastante, o sea, es bastante interesante. Yo te digo, y esta es la invitación, los invito a todos a que no les dé miedo estar equivocados. O sea, no casarse con una creencia a veces te evita poder seguir progresando como persona. Yo nunca aprendí tanto hasta que me abrí a decir, todo lo que yo pueda aprender nuevo, todo lo que tenga, obviamente, como te digo, con evidencia de respaldo, pero todo lo que yo pueda aprender nuevo, así tenga que cambiar. O sea, yo soy una persona muy distinta o sea, de 10 años para acá, pero, o sea, mucho más de 10 años para acá, pero en los últimos 3 años, 4 años, mm,
muchas de las cosas que yo creía o que yo Te hizo consideraba, clic algo. sí, o sea, y una de las cosas importantes cuando a mí alguien me pregunta, y esto es algo que con lo que puede empezar a lo mejor tu audiencia o la gente que nos escuche, una de las cosas con las que pueden empezar, no necesita ser, fíjate, mucha gente dice, no, es que este es filósofo, este es acá, y este es un gran pensador. No necesita ser un gran pensador, solamente con desarrollar el pensamiento crítico y ser escéptico en las cosas, tú puedes hacerte las preguntas correctas. ¿Sí? Por ejemplo, mi recomendación inicial es, no seas filósofo inicialmente, no te achiques porque pues hay gente que sabe mucho más. Te recomiendo estudiar falacias lógicas. Con las puras falacias lógicas y no le tengas miedo a Wikipedia. Lo puedes empezar estudiando en Wikipedia y luego ya después puedes agarrar algunos libros, algunos autores que te engloben más esos asuntos, pero tú puedes ir a Wikipedia, estudias falacias lógicas y con las puras falacias lógicas te va a derrumbar muchas creencias. O sea, estudiando falacias lógicas se van a derrumbar muchas de tus creencias. ¿Qué es una falacia lógica? Una falacia lógica es un error en la argumentación que vamos a ponerlo de alguna forma así. Son argumentos que parecen lógicos, pero que tienen por ahí escondidito un fallo casi imperceptible que hace que no se note y que parece que tenga sentido. Ajá. Por decir, por ejemplo, una falacia lógica muy común es el ad populum. El ad populum es decir, oye, pero si tantos millones de personas creen en Dios, ¿tú crees que mucha gente se equivoque? Corre más por lo colectivo, ¿va? Exactamente, o sea, el error en la argumentación, o sea, parece lógico decir, oye, ¿tú crees que tanta gente puede estar equivocada, siendo que la mayor parte de la gente es creyente? Sí. El detalle es que la mayor parte, los que son creyentes, la mayor parte no lo ven así. Lo ven como, oye, pues oye, si la mayor parte de la gente es creyente, por algo debe de ser, entonces yo me voy con la corriente. Y aquí no se trata de eso. La creencia de la mayoría no lo hace real solamente porque muchos lo creen. Ajá. Y esa es una falacia ad populum, ¿sí? Sí. Y te podría decir, o sea, cualquier otra, o sea, como, vamos a ponerlo así, no sé, esta persona es científica y cree en Dios, por decirlo así, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Isaac Newton era científico, uno de los científicos más grandes de la historia y creía en Dios. Si él creía en Dios, ¿tú por qué, ateíto, no crees en Dios? Si él era más inteligente que tú. Pues es su creencia. Pues es que era su creencia, él también creía él también creía en la alquimia, ¿no? O sea, y eso no lo hacía real a la alquimia. Ajá. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de cosas a veces te van haciendo entender como que, oye, esto que yo estaba pensando está mal, esto que yo estaba pensando está mal. Entonces, cuando ya ves un panorama de las cosas en general, te empiezas a cuestionar y dices, ¿sabes qué? Pues yo estaba equivocado, ¿no? Que históricamente nos han llevado así. O sea, nos llevan, como dice la canción de Molotov, nos llevan por donde ellos quieren. Exactamente. Y así se va haciendo grande este mito de la existencia de Dios. O realidad, no sé. Sí, exactamente. Y una frase que te podría decir yo así como para terminar, no sé si ya vaya hay otras dos cositas ahí. Bueno, una frase que te puedo decir así rápidamente es, en cuanto a eso mismo, es otra frase precisamente de Christopher Hitchens, que es, la esencia de una mente independiente no radica en qué piensa, sino en cómo piensa. Precisamente eso es algo bastante, bastante importante. Tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos y dejar de hacer lo que otros nos dicen que hagamos. ¿Sí? Así de sencillo, ¿no? Una pregunta que la vi en TikTok y me pareció interesante y preguntártela a ti. ¿Eres conspiranoico? No, estoy en contra bueno, de muchas de esas cosas. Hay una teoría de conspiración que se te hizo bien estúpida. El terraplanismo, los reptilianos. A mí ahorita se me hace mucho eso del terraplanismo. Se me hace muy, no sé, muy pendeja. Está muy pendeja, sí, sí lo está. El terraplanismo. Pero se esmeran un chingo que hasta mucha gente sí les va a creer. Y sí. Es como la religión. Exactamente. Exactamente. Es un tema hasta cierto punto complicado porque para desmentir, perdón, el tema del terraplanismo es muy complicado porque para desmentir
esos argumentos sí necesitas tener un poquito de conocimiento, por ejemplo, de astrofísica, Ajá. necesitas saber un poquito de física, de geología, cosas de Y ese hay tipo, uno, ¿no? que los terraplanistas, yo me imagino, los que siguen el terraplanismo, yo creo ni siquiera son este, expertos en física o astrofísica. Ellos son expertos en los argumentos que ya les han sido enseñados a ellos. Lo que pasa es que ellos son, muchos exponentes del terraplanismo, son muy, como que muy apasionados con el tema. Entonces estudian mucho lo que ya tienen a la mano y te lo exponen. Y si, por ejemplo, por ejemplo, alguien que no sabe nada de este tema se pone a debatir con alguien, con un terraplanista, pues el terraplanista se lo va a comer. Sí. Pero ese es el detalle, es que pues como son temas científicos muy específicos sobre ciertas cosas, pues ahí viene el problema, el problema en cuanto al tema am, de cómo desmentir ese tipo de cosas. Pero ya teniendo un conocimiento relativamente básico, sí, sobre todos estos temas, pues ya es un poquito más fácil como de desmentir, ¿no? No, aparte, o sea, nuestras vidas no van a cambiar nada si el planeta es redondo o es plano. Como que Dice, hay que apagar el zape como quiera. exactamente. Eh, la última cosa que ahí quería preguntarte, ¿tú qué crees que ha pasado para que se originara todo esto llamado vida en el planeta Tierra? ¿Tú eres de los que creen más en el Big Bang? Bueno, en el Big Bang yo no creo. El Big Bang es una teoría científica comprobada que independientemente de mi creencia es un hecho. Ajá, Así es. ¿Sí? Yo no creo en el Big Bang. es un hecho. Es lo que yo te dije. Yo no necesito creer, yo necesito saber. Ujú. Entonces, aquí no se trata de lo que yo creo, ¿no? Se trata de lo que se puede comprobar. Y esto es algo que qué bueno que me lo dices, porque mucha gente dice, y no sé si, a lo mejor digo yo antes caía en ese error, no sé si tú, y mucha gente dice, es que solamente es una teoría, todavía no está comprobado. Ajá. No sé si tú pienses así, o a lo O mejor sea, has es visto que gente que dice eso. tiene millones de años el planeta Tierra, bueno, la Vía Láctea o el universo que se creó. No sé cuántos millones de años. Ajá, pero Y está muy cabrón. O sea, a mí se me hace, yo, no sé, se me hace muy cabrón estudiar algo que pasó hace millones de años. sí, bueno, O sea, es y que necesita la observación científica. exactamente, pero hay métodos para poder determinar por qué el universo tiene 13.8 mil O millones sea, de yo no años. creo que vengamos del mundo, bueno, digo, de Adán y Eva, Ajá, y se me complica también creer también lo del mono. es que no No sé, venimos del mono tampoco. sí, Es que ese es el detalle. Mucha gente cree que la evolución es lineal. ¿Has visto la imagen de está un ajá, changuito y luego se va sí, convirtiendo? y no Es que no es es más así. complicado. Exactamente. O sea, nosotros, el mono, los orangutanes y nosotros tenemos ancestros en común, ¿sí? Y, Ujú. y haz de cuenta, si tú lo vieras en una gráfica, tú verías una ramificación así gigantesca de especies que se han ido separando entre sí. Ajá. El detalle es que a veces creemos que del mono venimos. Y si nosotros venimos del mono, ¿por qué sigue habiendo monos? Es que no, o sea, los monos son una cosa y nosotros somos otra. Ajá, sí, pero sí tenemos ancestros en común. Y hay evidencia científica con la cual se puede demostrar. Es más, antes era muy usado el de que los fósiles nos demuestran el tema de la evolución. Ajá. Ahorita ni siquiera necesitamos fósiles. La misma genética, el estudio de la genética nos enseña cómo el organismo, cómo los genes van evolucionando. Sí, o sea, no se trata de una cosa de creencia ni nada. Volvemos a lo mismo. Cuando tú y yo escuchamos la palabra teoría, suele haber un error semántico. ¿Por qué digo un error semántico? Porque la palabra teoría es una de esas tantas palabras polisémicas. ¿Qué quiere decir? Que tiene más de un significado. La palabra teoría en el argot popular significa conjetura, suposición. Yo tengo la teoría de que Juanita va a pasar ahorita en una hora porque pues normalmente la veo pasar más o menos a esta hora. Yo tengo la teoría de que este choque pasó porque venía muy rápido y se cruzó el rojo. No viste, Exactamente, tú pero no lo viste, pues, pero tú tienes la conjetura, la suposición, exactamente.
pero se usa como suposición, como conjetura. Pero en el lenguaje científico, la teoría es la palabra, te lo podría decir hasta con esta, o sea, de esta forma, la palabra teoría en ciencia es la palabra con mayor jerarquía. Y quiere decir que cuando algo en ciencia se le dice teoría, es porque es un hecho que ya está comprobado, revisado y hasta estudiado minuciosa y fuertemente. O sea, es algo que ya pasó por el método científico completito, ¿sí? Ujú. E incluso fue hecho o fue observado o experimentado por grupos aislados entre sí, incomunicados entre sí, que llegaron a las mismas conclusiones. A eso se le llama revisión por pares, ¿sí? Ujú. Cuando ya se hace todo ese estudio y se llega a esos resultados, se le considera a esa hipótesis, a esa suposición, ¿sí? Se le llega a considerar teoría científica. Cuando algo se le llega a llamar teoría científica, es algo que ya está comprobado. Y gente, por favor, lean sus libros de la prepa. Yo conservo los libros de la prepa cuando era estudiante, ¿no? Biología, química 1. Tú te vas al glosario y desde el glosario, no necesitas estudiar química, no necesitas estudiar física o biología o algo. Desde la prepa, tú te vas al glosario y te vas a la definición de teoría y ahí te lo dice. Ahí te dice que es una teoría, es algo comprobado, revisado minuciosamente y así. O sea, el problema es que la palabra teoría, otra vez en la jerga popular, se usa como se usaría la palabra hipótesis, que es el planteamiento de algo mediante ciertas suposiciones, mediante ciertas variables para llegar a un resultado. No, teoría no es y este es otro mito. Es que todavía no es ley. Es teoría porque todavía no es ley. Bueno, para la sorpresa de muchos, la palabra teoría explica cosas muy distintas de lo que explicaría una ley, ¿sí? Por decirlo así. Es más, te lo voy a decir hasta de esta forma. La palabra teoría tiene más peso que la palabra ley en ciencia. Suena raro, pero así es. La palabra ley es una cosa y la palabra teoría es otra. En ciencia. No, es que está muy. 1 hora 20, 1 hora y media, 2 horas es muy poquito tiempo para querer Abarcar tanto. Sí, está muy interesante Uh-huh. el tema. Es que a mí se me hace muy complicado cómo hacer una observación científica en el espacio, no sé. Sí. Son un chingo de cosas. O sea, y estarás de acuerdo de que en el planeta Tierra tuvieron que pasar un chingo de cosas, o sea, no fueron de un año para otro, exactamente. Es un chingo de tiempo. Por eso la evolución es posible, porque la Tierra no tiene 7,000 años. Sí, no. No tiene 6,000 años como creen muchos. La primera civilización, que creo que eran los sumerios, eso creo es lo que tienen, creo, 7,000 años. Tienen, bueno, está ahí como no se sabe exactamente, bueno, sí se sabe, pero está entre 10, 8,000, 7,000 años por ahí. Sí. Y más para atrás hay un chingo de tiempo. No sabemos qué más haya habido por allá. Hay un chingo de vacíos. Pero en cuanto a civilización, pero en cuanto a desarrollo y evolución, sí tenemos evidencia. O sea, desarrollo del ser biológico como tal, sí tenemos evidencia. Sí. Ahora. Son distintos tipos de estudios, es que ese es el detalle. Ahora, si quieren saber más, síganme. Sí, no, sí. Síganme. Los invitamos a seguir las, ¿cómo se dice? Páginas. Las redes de Alan de la Garza. Escepticismo racional. Con las palabras es complicado. Escepticismo racional. Me pueden encontrar en pues prácticamente todas las redes sociales que quieran. Ahí pueden así, hasta en Patreon, OnlyFans, no sé, pronto. Vamos a abrir uno ya. Patas escépticas van a subir ahí. Ya nos vas a señalar las patas escépticas ahí, por si alguien quiere, ¿no? Bueno, en Patreon pues yo tengo ahí contenido extra que por ejemplo, algunos videos pueden votar por temas que les interesen o algunas explicaciones distintas, sí. Pueden ser miembros también en YouTube, no sé, por ejemplo. Pero sí me gusta darles como ese contenido extra a las personas que apoyan un poquito más el proyecto, porque pues yo no tengo una iglesia detrás de mí que me esté apoyando, ¿no? Y lo chido de TikTok, que es una plataforma muy amigable para todos,
es de que tú te puedes subir desde la comodidad de tu casa con un pinche libro, viendo la computadora, sacando información, y veo gente que se sube a debatir contigo y como que hasta ahí se dan sus buenos chingazos Exactamente. y eso es lo que está con madre. Sí. O sea, en TikTok yo subo videos cortos, un video todos los días, es como lo estoy llevando ahorita, y de vez en cuando, a lo mejor hoy en la noche, hago un live con un amigo y nos ponemos a debatir. Ahí con la gente que se quiera unir, Sí. nos ponemos a debatir. Bueno, es que se va a subir el otro viernes. No, o sea, pues para la gente que lo vea, sepan que hoy que se está grabando este video se hizo un live en TikTok, pero los lives los hacemos a veces 2, 3, 4 veces por semana porque Eso no tienes día para... No, esos no tienen horario, pero pronto voy a hacer como una estructura de días. Mira, yo tengo mis podcasts de escepticismo racional son cada 2 semanas. ¿En TikTok? No, en YouTube. En TikTok sí sube más. En TikTok es un video diario y los lives, eso sí que no tienen horario. Ok. Pero en YouTube sí tengo horarios. Porque una vez, de las primeras veces, bueno, yo cuando descargué el TikTok, que me negaba a bajarlo, a descargarlo, porque dije, no, pues si son puros para chavitos, ¿no? Empezaban aquí con los bailecitos. Que no, pues eso no es para mí. Ya dije, no, pues se ve interesante. La descargué y ya empecé acá dije, chinga, lives. Ya pues me metí a los lives. Empecé a dar, ya chinga, este vato yo lo conozco. Ya, y yo, momento por las pendejadas. No, nunca me leíste. Es que no te conocí, o sea, no te reconocía en los comentarios. Y me acuerdo un live, yo creo que empecé a verlo a las 11, no sé, 12. Sí, pues. Y no, pues ya como que te vacías un poquito de ese pedo. No, pues empecé a ver viejas nalgonas. Y así. No es cierto, no sí. Y luego ya me dormí y luego se me fue el sueño como a las 4 de la mañana. Abro TikTok, ahí está. Y todavía estaba. Te tocó verme. Es que como 4 veces desde que estoy en TikTok, ya llevo bastante en TikTok. Bueno, un año, un poquito más. Desde que estoy en TikTok, como 4 veces me ha amanecido. Pero tampoco es tan seguido. O sea, güey, ¿cómo aguantas? Yo a veces también hago lives. Sí. Y no me dura 1 hora 20, ya me estoy durmiendo. O sea, no sé cómo aguantas. Es que, de tanto que te estás peleando, yo creo. Sí, es que se ponen interesantes los lives. Incluso la gente se desvela con nosotros. Sí, o sea, la audiencia que empieza a las 11 a veces terminamos a las 2 de la mañana, o empezamos a las 9 y terminamos a la 1 o así. Y la gente nos está viendo desde que empezamos hasta que terminamos. O sea, nuestra audiencia es fiel y le gusta lo que hacemos. Y la neta, es una chulada TikTok. Sí, o sea, para ese tipo de cosas es una chulada. O sea, deja que te presta mucho. Necesitas nomás 1000 suscriptores, digo, ya puedes hacer lives para que hagas lives y ya tú te subes con el que tú quieras, bueno, si a que te acepte va también, y ahí cotorrear o debatir o pelearse. Exactamente. Está muy chido. Pero bueno, en TikTok no hay horarios. O sea, puede ser a una hora, pues no sé, random, ahí me van a ver conectado y así. Pero en donde sí tengo horarios es en YouTube. Cada 2 semanas, por ejemplo, dices que se va a subir el próximo viernes. Bueno, este sábado tengo un podcast. Vamos a hablar sobre cambio climático. Okay. ¿Sí? Este sábado en escepticismo racional. Ahora, en escepticismo racional es cada 2 sábados. Es decir, para el viernes que lo subas, el siguiente sábado no va a haber podcast, sino hasta la siguiente semana. Okay. ¿Me voy a entender? Sí. Y es todos los sábados a las 6 de la tarde, hora de México. Bueno, el de mañana va a ser a las 3 de la tarde porque mi invitado vive en Inglaterra y es un doctor en física. Entonces, pues para cuadrar horarios un poquito, pues lo voy a hacer más temprano. Pero normalmente es a las 6 de la tarde, cada 2 sábados. ¿Sí? Horario México. Horario México. Porque aquí nos ven hasta Juárez. Sí. Hasta Juárez. Sí. Sí, pero, o sea, hora centro de México, no, 6 de la tarde, hora centro de México normalmente. El de para tu audiencia, pues ya lo van a ver en diferido si quieren ver el de cambio climático, va a ser así. Y el de la navaja de Hitchens, ese sí lo transmitimos todos los viernes también a las 8:30 de la noche, hora de México. ¿En TikTok? En YouTube. Ok. Sí. O sea, los podcasts con horarios son en YouTube. Sí. Y es escepticismo racional cada 2 sábados, ¿sí? A las 6 de la tarde, hora de México. Y la navaja de Hitchens todos los viernes a las 8:30 de la noche,
Ujú. Por YouTube también. Por YouTube. Pues que ya yo creo que tienen más. Yo no tengo 70 seguidores apenas en YouTube. Ujú. Pero ahí tú haces por videollamada. Ese Los streaming podcasts. los hacemos live. O O sea, sea, los sí, podcasts los hacemos en vivo. sí, pero me refiero a de que es como TikTok que se une otra gente a tu. No, ¿No? no. El podcast de escepticismo racional, yo invito a una persona para hablar de un tema. Personalmente. No, siempre es por una aplicación, que se llama Discord. StreamYard. Como Discord. Puede ser Discord, nada más que StreamYard te da ya todas las herramientas para transmitir. Ok. Y haz de cuenta que pues por ejemplo, la persona que va a estar en el podcast este sábado, pues es de Inglaterra, vive en Inglaterra. Ok. Entonces, para cuadrar horarios, pues lo voy a hacer más temprano, a las 3 de la tarde. No, que se desvele. Que se les digo. Entonces, haz de cuenta que pues vamos a hablar sobre cambio climático. Entonces, pues yo programo, busco a alguien que quiera hablar de un tema o que le interese participar en el podcast, que quiera hablar de un tema, o alguien me dice, oye, quiero participar en tu podcast porque yo quiero hablar de esto, ¿no? Y obviamente si es un tema que tiene que ver con el contenido que yo hago y pueden aportar a la audiencia que yo tengo ahí, pues bueno, pues propongo un tema y lo ponemos sobre la mesa y lo explicamos y así, ¿no? Y también el de la navaja de Hitchens, nada más que el de la navaja de Hitchens, por ejemplo, escepticismo racional es mío, yo y mi invitado, así como tú y yo ahorita. Sí. Y el de la navaja de Hitchens somos 2 amigos y yo. Y pues los amigos no son de aquí, ¿no? No son de aquí de Monterrey, uno es de Guadalajara y otro es de Ciudad de México. Pues nos conectamos por StreamYard, ahí los 3, y a veces hablamos los 3 de un tema, nada más nosotros 3, y a veces invitamos a alguien, ¿sí? Y abarcamos un tema en general, ¿no? Cualquiera que se nos ocurra o que nos proponga la gente, o si hay algo relevante de algún tema, por ejemplo, tenemos una serie de sectas precisamente, ya abarcamos a los testigos de Jehová, a la luz del mundo, ya abarcamos a Casa de Oración, ya abarcamos a Cash Luna, ya abarcamos a sectas coercitivas. No sé si escuchaste una historia de un de esos coaches de vida, Ricardo Ponce. No sé si lo llegaste a escuchar por ahí. No me acuerdo. Es un coach de vida, ¿no? Que abusaba de sus influencias. No. Sí, o no, abusaba de las chicas que iban a sus cursos. No, eso de. Son coaches de vida. Ay, no me acuerdo cómo se llama, que también tuvo aquí pedos esta Clara Luz. Ándale, bueno, haz de cuenta que es ¿Cómo se llama esa secta? No me acuerdo. Nexus. Sí. O sea, son ese tipo de sectas que pues nosotros abarcamos. Creo que también hablamos de Nexus. No me acuerdo, según yo sí. Pero, o sea, abarcamos temas relevantes y de ese tipo en general. Entonces, si les interesa una plática sobre un tema un poco más serio, así como estoy hablando yo un poquito aquí como contigo, escepticismo racional. Si quieren, ya que sea es un poquito más satírico, más tirar guasa, pero con datos científicos, datos científicos históricos, tratarlo desde la objetividad, pero pues sí muy sarcástico, a veces hasta muy bufón, muy fuerte, sí. ¿No? Pues la navaja de Hitchens. Muy, sí, sarcástico. Y así, ese es el contenido que hago. Pero en general es puro escepticismo, cuestionamiento, tratar de hacer que la gente, ¿cómo se le dice? Incentivar a la gente de que piensen por su propia cuenta, de que piensen, que hagan trabajar el hámster y empiecen a cuestionarse, empiecen a pensar un poquito más, que nos tenemos y nos necesitamos a nosotros mismos para seguir adelante. No necesitamos espíritus, dioses, energías, no necesitamos cartas, no necesitamos nada. Nos tenemos a nosotros y nosotros hemos logrado tantas cosas que creo que eso es más que suficiente, ¿no? Hemos alargado la esperanza de vida cuando hace menos de 100 años la esperanza de vida era de 40, 50 años máximo, y gracias a la ciencia nosotros podemos vivir más y con una mejor calidad de vida. Gracias a la ciencia tú y yo podemos estar hablándole a toda la gente del mundo, incluso mediante un aparatito que cabe en nuestra mano y en nuestro bolsillo. Gracias a la ciencia podemos tener acceso a luz eléctrica, a corriente eléctrica, a agua, a internet, a servicios de salud. O sea, ¿y quién lo ha hecho? Ningún dios, ninguna energía.
Ningún nada, lo hemos hecho nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de hacer eso y lo que le sigue. Sí, van a decir, pero Dios te puso ahí la idea de hacerlo. Demuestren lo que lo puso ahí, ¿no? Y lo aceptamos. O sea, eso es todo. Necesitamos cosas que se puedan comprobar. Si no, mejor ahí lo dejamos. Bueno, pues este fue el capítulo número 4 de Palarraza de la temporada 2 de La Madriguera. Con nuestro amigo Alan de la Garza. Fue un podcast diferente y yo sé que va a causar un poquito de ardor a mucha gente, pero pues tómasela con tranquilidad, no pasa nada. Exactamente. Como dijo Pink Floyd en una de sus canciones, pues dejen de ser un ladrillo más en la pared Exactamente. y piensen por ustedes mismos. Y nos despedimos ahora. Sí, claro. Muchas gracias por venir. No, hombre, gracias por invitarme. Y si hay chance, si hay oportunidad de hacer una Con todo segunda gusto. parte o no sé, en otra temporada, pues ojalá y puedas venir o nos vemos a otro lado, no sé, vemos, pero Sí, claro, sería con todo chido gusto. aventarnos otra plática ahí chido. Muchas gracias por vernos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de a qué horas nos vean. Esto es La Madriguera, esto es Pa' la Raza, muchas gracias.